Muy bien, hermano, buenos días a todos y a todas. Eh, Mirad, hermano, ayer fue Navidad y estoy seguro de que muchas de las personas que estamos aquí, pues le hubiese gustado quizás que el Señor hubiese puesto en mi corazón un mensaje navideño. Pero siento deciros, hermano, que no traigo ningún mensaje navideño. Es más, traigo un mensaje que seguramente a muchos les va a doler. Y ojalá, hermano, ojalá sea así, que verdaderamente os pueda doler en vuestro corazón, porque de la misma manera que me dolió a mí, espero y deseo que os duela a vosotros. Porque, hermano, si hay una cosa clara, es que cuando tú y yo venimos a esto que es la Biblia, cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios y somos regenerados o nacidos de nuevo, lo que vemos en la palabra de Dios es un plan de redención desde Génesis y Apocalipsis. Es un plan que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para salvar a nosotros, a aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y sobre todo depositamos nuestra fe. También vemos a un Dios que nos salvó por gracia, que no somos merecedores de la gracia del Señor, pero aún así Él decidió en su soberanía salvar a aquellos que depositan su fe en Él. Mirad, hermano, voy a compartir una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de llevaros a leer esta parábola, sí que me gustaría hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que a través del Espíritu Santo obre en cada corazón aquí y pueda hablarnos de la forma que Él quiere y desee, y que ninguno de nosotros, hermanos, salga en esta mañana igual que entró, o al menos que realmente el Señor haya obrado en nuestros corazones y nos haga pensar y recapacitar qué es realmente la vida cristiana y para qué estamos llamados. Así que inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor. Oh Señor y Santo Padre, bendito Dios, gracias Padre, gracias porque, Señor, nosotros como tu iglesia y tu pueblo estamos reunidos, Señor, para adorarte, para alabarte y sobre todo, Señor, debemos y tú nos exiges que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar aquello que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Porque no son las palabras, Señor, de Él que está aquí predicando, Señor, sino es tu palabra predicada la que obra en los corazones. Por eso, oh Padre, te pedimos, Señor, que tú quites todo estorbo de nuestra mente, que tú quites todo estorbo de nuestro corazón para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y que en esta mañana tú puedas hablarnos a nosotros conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, mi Señor. Mirad, hermano, antes de ir a la parábola, que yo he titulado, Es tiempo de crecer. Y he titulado esta parábola, y ahora veréis por qué, he titulado el mensaje de esa forma para que ahora veréis por qué le he puesto ese título. Pero antes de ir a la parábola que se encuentra en Mateo 25, me gustaría que me acompañaseis al libro de Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 10. Es el propósito de las parábolas y por qué el Señor predicaba en parábolas. Aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos por qué Él predicaba en parábolas. Y dice así la palabra del Señor a partir del versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y ya, yo no sé qué entendemos, o qué entendéis algunos de vosotros, cuando el Señor dice estas cosas, pero yo sí entiendo una cosa, hermano, que solo aquellos que son regenerados por el Espíritu Santo son capaces de entender las parábolas. Aquellas personas que no entienden una parábola o que no, es porque el Espíritu Santo no está morando en él
y verdaderamente no es capaz de recibir la parábola, o al menos entenderla espiritualmente. Por eso, ahora sí, hermanos, me gustaría que me acompañase al mismo libro de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 14. Pero antes de leer esta parábola, sí que me gustaría decir una frase que sí es cierto que la he dicho otras veces. No sabía quién era el autor, no sabía quién era realmente el que decía esa parábola. Ahora sé que es John Piper, y él dice en una de sus frases que aquel que quiera oír la voz de Dios audiblemente, solo tiene que leer la palabra de Dios en voz alta. Vuelvo a repetirlo. Aquel que quiera oír la voz de Dios audiblemente, solo tiene que leer desde Génesis a Apocalipsis cualquier versículo de la Biblia y estará escuchando la voz de Dios. Así que con eso en tu pensamiento voy a leer precisamente esta parábola para que realmente sea el Espíritu Santo el que obra en cada uno de nosotros y os pueda hablar de la misma forma que me habló a mí. Y dice esta parábola a partir del versículo 14. Mateo 25, a partir del versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Dije, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí la palabra de Dios, hermano. Mirad, hermano, como he dicho anteriormente, el poder no está en cómo yo hable, ni en cómo yo trate de explicar esta parábola, sino que el poder está en la palabra de Dios predicada y sobre todo en la predisposición con la que tú y yo venimos a escuchar la palabra de Dios. Todo depende de cómo tú traigas tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tenga hoy para ti, sin tener a cuenta quién sea la persona que predique, sin tener a cuenta quién es aquella persona, si te agrada más o te agrada menos cuando está en este púlpito. El hecho es que tú vengas, porque seguro que cuando Dios habla desde su palabra y no desde a través de la persona que está predicando. Así que, como dije anteriormente, hermano, yo he titulado esta parábola, o este mensaje, es tiempo de crecer. Y esta parábola nos enseña, hermano, al menos desde el punto de vista que yo creo, que cuando Cristo venga por su iglesia, Él encontrará creyentes verdaderos y falsos creyentes. Por eso es tan importante, y es sumamente importante, el no descuidar nuestra vida cristiana. Fue el hecho de mirad, hermano, hace un par de semanas estuvo aquí nuestro hermano Andrei. Hacía tiempo que el Señor estaba
llamándome con este tema. Y estuvo aquí nuestro hermano Andrei, el hijo de Hanna y de Jorge. Y leyó unos versículos que se encuentran en Apocalipsis 2, versículo 4. Y eso os puedo garantizar que a mí me desgarró el alma. Cuando él dijo y leyó el texto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, os puedo garantizar que sentí como... Porque en ese momento, hermano, me vino a la mente aquellos días en los que me convertí al Señor. Aquellos días en los que todo tiempo me parecía poco para la obra del Señor, todos los estudios me parecían poco. Yo escuchaba 3 y 4 predicaciones diarias. Allí donde se escuchara la palabra Jesús o Biblia, allí estaba Antonio el primero. Y sin embargo, cuando este hermano estaba predicando eso, os puedo garantizar de que me dio de lleno y me vi reflejado en que realmente me estaba volviendo perezoso. Y fue precisamente la pereza la que me llevó a traer en esta mañana este mensaje. Porque sinceramente yo me estaba viendo algo perezoso, que ya no estaban las cosas del Señor como lo estaba antes. Y ojalá el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros en el día de hoy, para que realmente puede ser que muchos de los que están aquí crean que no son perezosos en la obra del Señor, o que no son perezosos a la hora de dar para el Señor o simplemente trabajar para el Señor. Por eso no quiero que te vayas de aquí en esta mañana, o que pienses en esta noche, estas palabras y esta parábola que el Señor ha puesto en tu corazón, y Él puso igualmente en el mío, y es cuánto has trabajado este año para el Señor, o cuánto has crecido y has puesto tus dones para la obra del Señor. Mirad, hermano, el año está a punto de acabar, queda una semana prácticamente para que el año acabe, y estoy seguro de que todos los que estamos aquí tenemos muy buenos deseos. Seguro que todos deseamos, todos los que estamos aquí, que nuestros hijos se conviertan, que nuestros hijos sean regenerados. Deseamos que nuestros hijos el año que viene puedan estar aquí adorando a nuestro Salvador. Deseamos que la iglesia se llene, que San Juan del Puerto crea el 100% en el Evangelio. Pero ¿sabéis qué, hermano? Tenemos que preguntarnos qué estamos nosotros haciendo precisamente para eso. Porque, hermano, Dios nos capacitó con unos dones. Una vez que creemos en Él, nos capacitó con unos dones para que precisamente lo pongamos en práctica. Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿lo estamos poniendo en práctica o realmente venimos cada domingo? Ayer pensaba en una cosa, hermano. Si pusiésemos un detector de metales en la puerta, pero en vez de detector de metales, de corazones dispuestos a trabajar al Señor, ¿cuántos de nosotros no seríamos capaces de pasar por ese detector? Porque realmente veríamos que no venimos con un corazón dispuesto a trabajar para el Señor, para adorar para el Señor, sino que simplemente lo que hay en nuestro corazón es una simple y pura religión. Y ojalá, hermanos, ojalá que actualmente todos los que estamos aquí y hermanos que no han podido estar por cualquier motivo, no sea el caso, sino que realmente tengamos un corazón dispuesto para trabajar para el Señor y adorar a nuestro Salvador. Ojalá, hermanos, este mismo mensaje pueda ser repetido el año que viene, pero que todos los que estemos aquí seamos aún más, y que en nuestro corazón haya gozo de saber de que hemos trabajado y hemos crecido en este próximo año más para el Señor. Y mirad, hermano, como todos podemos ver en la propia parábola, podemos ver a creyentes que sí lo son y a creyentes que no lo son. Esta parábola se encuentra justo entre la parábola de las 10 vírgenes y la venida del Señor. Y eso no está ahí por casualidad. En las 10 vírgenes podemos ver, hermano, hace una separación de cuáles son aquellas creyentes y cuáles son aquellos que no son creyentes. Es cierto que en las 10 vírgenes, las 10 se quedan dormidas, al igual que todos nosotros hemos sido redimidos del pecado, pero aún así seguimos pecando. Pero tenemos un Dios tan grande y fiel a su promesa de que realmente nos restaura, realmente nos llena de gozo cuando vamos a Él pidiéndole perdón y clamando su perdón. En el versículo 14, hermano, dice en el versículo 14, porque en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre podemos asemejarlo, hermano, ciertamente a Jesús. Es más, es una analogía de Jesús. ¿Y cuáles son sus bienes? Sus bienes es su iglesia, aquella iglesia que Él ganó por su sangre, aquella iglesia que Él fue capaz, como dice en Filipenses,
que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente y vino a este mundo para tener una muerte y muerte de cruz. Así que como nosotros no tenemos que estar agradecidos perteneciendo a ese pueblo y a su iglesia. Dice el versículo 15, que esto sí que me llamó la atención, hermano. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Eso de conforme a su capacidad, la verdad que me hizo pensar, porque, mirad, hermano, mi mujer tiene unos talentos, estoy seguro, porque es creyente. Tere tiene también es creyente y tiene sus talentos. Magdalena, cualquiera de nosotros tenemos nuestros talentos y nuestros dones dados por el Espíritu Santo. Y podemos descansar sabiendo de que el Espíritu Santo da sus dones conforme a como Él quiere, porque lo dice precisamente en 1 Corintios 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mirad, hermano, tenemos un Dios soberano que reparte sus dones como Él quiere, pero sobre todo Él nos capacita para que en esos dones nosotros podamos ejercerlos conforme a su voluntad y para su gloria. No para tu gloria, ni para la mía, sino para la suya y para el bien de su iglesia. Por eso, hermano, en nosotros no debe de haber ningún tipo de envidia porque un hermano tenga un don que es diferente al tuyo. Porque, como dice la misma Escritura, todo ha sido dado para un mismo cuerpo. Así que yo quiero, y es mi deseo, hermano, que realmente cada uno de los que estamos aquí podamos poner nuestros dones en práctica. De la misma forma que a Tere, por ejemplo, Dios le dará sus coronas por su trabajo en los dones que le dio, y no me va a pedir cuenta a mí de los dones de mi hermana Tere o de cualquiera de los hermanos que están aquí. Sí me pedirá cuenta por los dones que yo, dándome, no los he puesto en práctica. Así que verdaderamente, hermano, como he dicho anteriormente, ojalá el Señor obre en cada corazón aquí para que realmente podamos poner en práctica los dones que Él ha puesto en nuestras vidas. Mirad, hermano, ahí, como he dicho anteriormente, aquí podemos separar los que sí son cristianos de los que no son cristianos, de aquellos que vienen a la iglesia pensando que son cristianos, pero tal vez no lo sean. En el versículo 17 vemos que los dos vieron, o sea, en el 16 y el 17 vemos cómo ambos recibieron diferentes cantidades, pero que ambos trabajaron para su Señor. Eso nos da a entender de que realmente, indiferentemente del don que hayamos recibido, Él lo ha puesto para que lo ejerzamos, sin mirar la cantidad que lleguemos a lograr, sino que realmente lo hagamos con un corazón dispuesto a eso, a hacerlo para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Mirad, hermano, me acompañéis a Romanos 12, versículos del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia. Y ahora fue esto lo que yo quería decir. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, cuando realmente nosotros, al menos hablo en mi caso, cuando realmente nosotros servimos al Señor, hay gozo en aquello que hacemos. De hecho, debe de haber gozo, porque cuando realmente nosotros hacemos las cosas a la fuerza o sin querer, mira, para mí hay un deseo muy grande y es que mi hijo
pudiese venir cada día o cada domingo al culto. Sin embargo, yo le tengo dicho a mi mujer que por favor no obligue a mi hijo, ya es mayor de edad y él es el que tiene que dar ese paso para querer venir. Él ha escuchado, lo mismo que hay tantos hermanos que están hoy por ahí, entre comillas hermanos, digo hermano porque entre comillas, porque no sé si realmente son salvos, porque dice, como dice Juan, salieron de nosotros para demostrar que no todos son de nosotros. Por eso, hermano, a mí sí que me gustaría que mi hijo estuviese ahí escuchando también la predicación, pero no está. Por lo tanto, yo sé que el Señor obrará en él, si es su voluntad, y no nos queda otra que orar por eso, porque el Señor toque algún día el corazón de nuestros hijos, que el Señor toque el corazón de nuestros seres queridos, porque nosotros sí sabemos qué hay después de la muerte. Ellos ni siquiera quieren oír hablar de eso. Cuando tú les hablas del poder de la muerte, o de que algún día, tarde o temprano, ellos tendrán que todos tendremos que cruzar ese umbral. Nosotros sí descansamos sabiendo de que después de esta vida tendremos una vida mucho mejor. Y que realmente nosotros vivimos con esa esperanza, una esperanza que realmente es la que nos ayuda a seguir cada día adelante, a seguir luchando por nuestro Señor y ser agradecidas con Él. Mirad, hermano, como creyente, que espero que seamos todos los que estamos aquí, y si no lo eres, ojalá el Señor tenga misericordia de ti en esta mañana y toque tu corazón. Pero como creyente, tu deseo y el mío ha de ser el versículo 21 y el 23, que por cierto ya lo perdí. Ese ha de ser nuestro gran sueño, deseo y anhelo, que el día que partamos con el Señor podamos recibir de Él estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá, hermano, cada uno de los que estamos aquí podamos escuchar esas palabras el día que partamos con nuestro Salvador. También, ahora sí, tengo que hablar de aquellos que realmente pudieran estar aquí. Ojalá que no sea el caso. Y crean que son salvos sin serlo. Dice el versículo 18 que Él escondió ese talento. Y en el versículo 25 dice que lo hizo por miedo. Tal vez, hermano, tú estés aquí o hermana, quizás por miedo, porque realmente lo que tengas en tu corazón sea una religión y no sea una relación con Cristo. Tal vez tú no seas no seas un corazón renovado, tal vez tú no tengas un corazón que realmente ha conocido a nuestro Salvador y no te ha transformado. Tal vez lleves tiempo reuniéndote con nosotros los cristianos y conozcas al Dios que se predica aquí. A un Dios que es verdad, a un Dios que es puro amor, a un Dios que, como dice ese versículo, es el camino, la verdad y la vida, pero que realmente tú no seas salvo. Y ojalá que no sea el caso de todos los que están aquí. Porque, hermanos, mirad lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10, 29. Y 28, perdón. Dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso, hermano, es tan sumamente importante saber y tener en cuenta que tenemos un Dios que, como hemos dicho, siempre decimos, es un Dios que fue capaz de venir a este mundo y entregar su vida. Es un Dios que en la segunda persona de la Trinidad se humilló a sí mismo y Es que no hay palabras para definir la obra tan maravillosa que el Señor hizo en esta tierra, que se escapa de cualquier entendimiento humano, pero que realmente nosotros creemos que es la pura verdad, que realmente Él no era merecedor de ese trato que tuvo en la tierra, que ayer celebramos su nacimiento, pero que
Todos sabemos cuál fue el fin de ese nacimiento, que no fue otro que padecer por nosotros, humillándose. Ya el simple hecho de venir a hacerse hombre es una humillación, y aún así nosotros muchas veces le fallamos, nosotros anteponemos cualquier circunstancia antes de venir a darle gloria al Señor, y yo el primero. Por eso, hermanos, yo de verdad que me gustaría que hoy nos analizásemos a la luz de las Escrituras y realmente podamos crecer para nuestro Salvador, porque es el único merecedor de gloria, hermano. Mirad, hermano, en esta parábola podemos ver cómo el siervo infiel solo pone excusas. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, ponemos excusas para no hacer las cosas que el Señor demanda de nosotros? Y yo el primero, Y yo el primero. ¿Cuántas veces dejamos de hacer aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos? Porque nos miramos a nosotros más que a nosotros mismos. El otro día escuché que ayer lo compartí con mi hermano, pero es cierto de que no siempre es el caso. Y dice que muchos de los cristianos caen en depresión porque se miran mucho a sí mismos. No miran por el prójimo. No miran que ellos ya no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo. Y la verdad que en parte lleva razón, porque cuando nosotros dejamos de mirar nuestro propio ombligo y miramos a nuestros enemigos, o sea, miramos a nuestro alrededor, vemos que hay tanta necesidad de predicar la palabra de Dios, de mostrar al mundo que nosotros tenemos un Salvador, que ellos también lo necesitan, pero que rehúsan creer en Él. Hermano, por eso es tan sumamente importante tener en cuenta que estamos llamados precisamente para eso, para predicar el Evangelio, que el Señor nos capacitó con unos dones para su iglesia, no para nosotros, y que realmente hay muchas formas de crecer para el Señor, hay muchas formas de crecer tanto en su palabra, tanto en conocerlo a Él, tanto en tener una comunión con Él, como en poner en práctica esos dones, esos talentos que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, para que realmente podamos llevarlo a esas personas que tanto lo necesitan y sobre todo para el beneficio de su iglesia. Así que, hermano, yo creo que con ese pensamiento de que realmente nosotros tenemos que trabajar para Dios. De hecho, hermano, ahora últimamente ya no se nos ha obligado nuevamente otra vez a poner las mascarillas en la calle. Y yo sigo diciendo lo mismo. Al Señor no se le ha escapado este virus, al Señor no se le ha ido de las manos esta situación, y yo sigo creyendo, esto no lo pone la Biblia, pero yo sigo creyendo que el Señor está zarandeando su iglesia, que el Señor zarandea para que aquellos que realmente no son salvos puedan salir de su iglesia. Porque, mirad, hermano, yo no sé para vosotros, pero yo sigo diciendo que el ser cristiano es difícil, El ser cristiano es negarte a ti mismo. Y cuando tú escuchas esas palabras y no producen en ti algo, el ser cristiano es negarte a ti mismo, coger tu cruz y seguir a Cristo. Es negarte a ti mismo. ¿Habéis pensado en eso, hermano? Es anteponer las cosas de Dios a las tuyas. Y eso también me hacía pensar, hermano. Yo cuando me convertí al Señor tenía quizás menos tiempo que tengo ahora. Sin embargo, le dedicaba más tiempo en aquel entonces que ahora. Lo cual eso os puedo garantizar de que yo no sé cómo estoy aquí de pie, porque preparando este mensaje no podía aguantarme las lágrimas y porque me veía tan sucio delante del Señor. Así que verdaderamente, hermano, como para ir terminando, sí os puedo decir, hermano, que las puertas de la gracia aún siguen abiertas para aquellos que realmente creen que son salvos y no lo son, que se arrepientan de sus pecados y realmente se vuelvan al Señor. Y mi más sincero deseo, hermano, es que esta parábola que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra y no mía, al Señor, el próximo año podamos darle gloria al Señor, porque ojalá ese muro se haya que quitar, porque la iglesia se llene, pero de verdaderos creyentes, no de personas, sino de verdaderos y auténticos cristianos que quieren y solo desean adorar a un Salvador que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Como he dicho anteriormente, las puertas de la gracia aún siguen abiertas, hermanos, para todo aquel que vaya a Jesús. Dice en Juan 6:37,
porque todo el que el Padre dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Yo creo que uno de los rasgos que diferencia, hermano, a un verdadero creyente de un no creyente, aparte de sus frutos, es que realmente él quiere trabajar para el Señor. Él quiere poner en práctica esos dones con los cuales Dios lo ha capacitado y debe de ponerlo en práctica. Así que es hora, hermanos, de que realmente podamos empezar este nuevo año pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas para que podamos trabajar para Él y para su gloria. Que Él nos ayude a ir caminando día a día, aunque pecamos, aunque caemos, pero como he dicho anteriormente, tenemos un Dios fiel, un Dios que es... No hay palabra para definirlo, hermano, es que no hay. O sea, si quisiéramos definir a Dios, es imposible solamente ver sus atributos, que son sumamente perfectos, y por eso, hermano, como siempre suele pasar, uno viene aquí predispuesto con un montón de cosas a decir, pero cuando llegas aquí, el Señor te cambia la mayoría de las cosas, y solo es mi deseo, hermano, que el Señor obre en cada corazón. Y nada más, hermano, que al Señor sea la gloria y el Señor nos bendiga.